Armatum es una plataforma para la cuantificación económica del riesgo tecnológico. Yo hoy, por razones de tiempo, no voy a poder extenderme mucho en muchas de las características de la herramienta. Vamos a hacer un caso de uso directamente estamos trabajando, están viendo ustedes ahora mismo el entorno de preproducción de la propia herramienta y vamos a simular el caso de una empresa que quiere saber cuánto podría llegar a perder, qué impactos tendría en su negocio, en sus distintos negocios y cuáles serían las medidas recomendadas para mitigar, reducir esos impactos económicos. Esta es una empresa del sector industrial y también ofrece servicios de telecomunicación, redes de telecomunicaciones, una empresa que factura 14.000 millones de euros y está situada en el norte de Europa. Y quiere el CISO conocer cuál sería el impacto de un ransomware que se extendiera por toda la empresa. Bien, vamos allá. Lo primero que hace el usuario principal viene a coincidir con el CISO o el responsable de riesgos de la empresa cliente. Además del usuario principal, existe el usuario supervisor, que se correspondería con alguno de ustedes, con los consultores de riesgos que apoyan, que dan servicio de consultoría a la empresa cliente. Nosotros no, en Avai nosotros no ofrecemos estos servicios, son ustedes, nosotros somos el fabricante de la herramienta. Bien, el usuario principal ingresa en la aplicación y lo primero que ve es el panel de control. Aquí en el panel de control lo que tiene son las tareas, cuáles son sus tareas asignadas como usuario y cuáles son las tareas que tienen asignadas los usuarios secundarios. ¿Quiénes son los usuarios secundarios? Los miembros de la organización que tienen que dar cuenta de diversos aspectos dentro de la herramienta. Son el responsable de recursos humanos, el responsable financiero, el responsable de marketing, etcétera, el comercial, que cada uno de ellos en su ámbito de responsabilidad tiene que dar tres informaciones. Primero, algunos datos básicos. Por ejemplo, el financiero tiene que decir cuál es la facturación de la empresa y qué parte de esa facturación es imputable a los sistemas de información que están bajo el alcance del estudio. El responsable de recursos humanos tiene que decir, bueno, cuánto es el tamaño de la plantilla, qué balance tiene de internos externos, cuál es el grado de preparación, de capacitación en ciberseguridad de la plantilla, etcétera, etcétera. Aquí lo podemos ver, por ejemplo, ¿no? Vamos al responsable de operaciones, cuánto sería la parada de un servidor, cuáles son las tecnologías clave, esto lo vamos a utilizar, cuáles son las personas clave en el departamento y las tecnologías clave para las operaciones, por ejemplo. Si vamos a otro de los responsables de las unidades de negocio, por ejemplo, podemos ir a ver a recursos humanos, por ejemplo, y aquí el responsable de recursos humanos tiene que decir quiénes son las personas, cuál es el coste de la nómina, anual, qué porcentaje de ese coste de nómina es imputable a las personas que están dando soporte a los servicios telemáticos, etcétera, etcétera. En fin, cada uno, insisto, da cuenta de estas grandes cifras de su departamento que él maneja. Además de esto, tiene que decir cuáles van a ser los impactos los impactos económicos en su departamento en caso de que se concreten alguno de los incidentes que están bajo estudio y que ha propuesto el usuario principal. Y por último también tienen que dar cuenta de cuál es el estado, la postura de seguridad, de los controles de seguridad que están implantados y bajo su control en el departamento. Estas son las tres cosas que tiene que declarar, por ejemplo, el responsable de recursos humanos, el financiero, etcétera, etcétera. Todo eso es supervisado y validado por el usuario principal y por el usuario supervisor, ¿de acuerdo? A continuación, después de la etapa de caracterización de la empresa, con toda esta información que vienen los controles. Hay que dar cuenta de cuál es el estado de situación de los controles. Hemos usado como framework los controles CIS en su versión actual, que es la versión 8. Estos controles se componen de 18 módulos y en total hasta 153 controles. Por cada uno de esos controles el usuario, esto se reparte internamente dentro fundamentalmente del área de tecnología y cada uno de los responsables, el responsable, por ejemplo, de plataformas, el responsable de comunicaciones, el responsable de desarrollo, cada uno tiene que responder a sus controles dando cuenta, por ejemplo, de cuál es el estado de madurez de ese control, medido de 1 a 5 según la CMM de ISEA, como ustedes conocen, y cuál es el grado de despliegue. Por ejemplo, si tenemos máquinas Linux y tenemos máquinas Windows y tenemos desplegado un XDR con características UEBA, a lo mejor no lo tenemos desplegado en las máquinas Linux, sino solo en las Windows. Por lo tanto, el despliegue no es del 100%, ¿de acuerdo? Bien, pues tiene que dar cuenta tanto del nivel de despliegue como del nivel de madurez de esas medidas. Los controles en el nivel de madurez pueden estar implementados, definidos, pueden estar funcionando automáticamente
y pueden estar reportando a un sistema centralizado de inteligencia como, por ejemplo, un SIEM. Este es el tipo de madurez que nosotros estamos pidiendo para los controles. Como verán, pues digamos que aportamos un gran nivel de granularidad en cuanto al estado de situación de los controles que intervienen en el sistema, en la empresa. Una vez que ya tenemos determinados los controles, lo siguiente es decir cuáles son los activos en riesgo. Oiga, el CISO tiene que, aquí, en esta tabla, tiene que identificar cuáles son los activos en riesgo. Y como hemos dicho antes, lo que nos interesa es la indisponibilidad de los sistemas de la organización, la interrupción o indisponibilidad, como ven aquí, ¿de qué? ¿De qué activos? Pues vemos aquí que hemos puesto los sticks en los sistemas y redes propiedad de la organización, los endpoints y también las máquinas de producción, los sistemas ciberfísicos, porque esto también, Armatum también aplica a los entornos OT. Una vez que se han seleccionado esto, lo siguiente es, bueno, voy a estudiar la indisponibilidad de mis sistemas, pero la indisponibilidad puede ser causada por muchas situaciones. Bueno, pues me interesa el ransomware en servidor. Puedo estudiar muchos otros escenarios. Esto es lo que denominamos en Armatum los escenarios de riesgo o escenarios de siniestro. Tenemos catalogados 38. Prácticamente cualquier cosa mala que desgraciadamente le pueda pasar a una empresa está dentro de nuestro catálogo. Por ejemplo, campañas de desinformación contra la empresa, contra sus directivos. Forma parte, es uno de los riesgos que tiene la empresa. Por ejemplo, pérdidas de reputación por esta causa. Por ejemplo, fraude interno, fraude externo. Hemos utilizado la taxonomía publicada por ENISA y el Centro Criptológico Nacional para determinar esos riesgos. ¿Cuáles son? Bueno, aquí hemos seleccionado ransomware en servidor. Hemos seleccionado indisponibilidad de maquinaria, sistemas ciberfísicos de producción, porque lo que vamos a simular es que llega el ransomware a la empresa, que fue aproximadamente lo que pudo ocurrir, y a través del sistema de parches de Windows, del sistema WSUS, seguramente lo conozcan ustedes, que distribuye las actualizaciones de Windows, por una historia, por una metedura de pata de un técnico, se coló como un parche y pilló a toda la organización, incluyendo los sistemas de OT. La empresa se paralizó, estuvo casi un mes paralizada y supuso un grave perjuicio. Y esto es lo que estamos estudiando aquí. Una vez que tenemos ya estudiados los activos y los escenarios, lo siguiente es ver lo que han dicho los responsables de las unidades de negocio. Primero, calcular cuál es la frecuencia de eventos de pérdida, ¿de acuerdo? Y vamos a verlos. Frecuencia de eventos de pérdida. A ver, sistemas y redes propiedad de la organización. Aquí, bueno, esto es lo que hemos visto antes, perdonen. Vamos a ver aquí si me voy directamente a la frecuencia de eventos de pérdida. Esto es aquí. Nosotros en Armatum decimos, bueno, ¿y cuál va a ser la probabilidad de que un ransomware me llegue a mis servidores? Hay 3 modos alternativos de informar. Nosotros en Armatum tenemos una inteligencia artificial trabajando 365 días al año en cumplimentar la primera base de datos actuarial mundial en ciberseguridad, en base a esos 38 incidentes que les he determinado y en los distintos, hasta 15 distintos sectores industriales, y por cada país en el mundo tenemos ya la tabla de prelación, la incidencia de cada uno de esos incidentes. Por ejemplo, aquí, entonces, nosotros, Armatum, se lo presenta por defecto al usuario. Dice, oiga, en su país, en España, el año pasado, según un informe del Centro Criptológico Nacional, el 30% de las empresas sufrieron un evento de ransomware en servidor. Y por eso le ponemos ahí el 30%. El usuario puede no interesarle ese dato y decir, no, es que yo he tenido un desempeño mejor. Y entonces quita ese dato y pone el suyo. Y si no quiere ninguna de las dos opciones, puede hacer una estimación utilizando el estándar OpenFire. Nosotros, el corazón de la herramienta es OpenFire. Somos miembros de OpenGroup y participamos en el roadmap de esta metodología, que es hoy en día la metodología a nivel internacional mayormente aceptado para estas LIDES. Una vez que está determinado lo que es la frecuencia de evento de pérdida, que es lo que acabamos de ver, el Loss Event Frequency, lo que tenemos que hacer es, ya cada uno de los responsables de las unidades de negocio, lo que hacen es informar acerca del impacto en sus áreas de negocio que tendría este incidente. Aquí, por ejemplo, se le está preguntando en un formulario al responsable este es el responsable del departamento de IT, la pérdida de tiempo
que van para replataformar esos servidores. Y entonces el responsable ha dicho que como mínimo 230 horas, como máximo 2.760 y lo más probable es que sean unas 1.380 horas en resolver, en remediar ese problema de ransomware en servidor. Como este, muchos otros formularios. Insisto, a cada uno Armatum es una herramienta inteligente que selecciona en función del incidente, en función del escenario de riesgo, selecciona las personas relevantes y los cuestionarios que han de serles enviados sobre pérdidas potenciales que van a causar de todo tipo. Pérdidas por indisponibilidad del personal, pérdidas por lucro cesante, pérdidas por daños materiales, costes de reposición, siguiendo el estándar norteamericano del mundo del seguro del escandallo de pérdidas. Pérdidas primarias, pérdidas secundarias. Y pérdidas primarias son las pérdidas directas. Y como ustedes saben, mejor que yo, las pérdidas secundarias son pérdidas indirectas, pérdidas que nos causan terceros, como por ejemplo reclamaciones de clientes, sanciones del regulador, etcétera, etcétera. Bien, una vez que ya tenemos todos los formularios de pérdidas potenciales respondidos por cada uno de los intervinientes, nos vamos directamente a los resultados. Y aquí en los resultados, me van a permitir que deje el micrófono, creo que se me escucha bien. En los resultados podemos ver las pérdidas primarias, aquí, con su detalle, 152 millones. Esta es una empresa que factura 14.000 millones de euros al año y aproximadamente los ingresos imputables, las pérdidas durante un mes por la producción, fundamentalmente de las máquinas de extrusión de aluminio, que quedaron gripadas por el ransomware, del orden entre 100 millones y 500 millones mensuales, ¿no? Entonces, lo digo para que tengan en contexto. Sería largo y tortuoso aquí explicarles todo el caso, pero es un caso cuasi real. Tiene datos ficticios, pero realmente esto ocurrió. Aquí tenemos los costes de reemplazo, los costes de productividad, los costes de respuesta. También podemos ver las pérdidas secundarias y tenemos, por ejemplo, las pérdidas por competitividad y realmente pérdidas por reputación y respuesta secundaria no hubo en este caso. Acá lo más interesante es la gráfica de pérdidas que tienen ustedes aquí. Esta gráfica de aquí está concentrando 1.000 simulaciones Monte Carlo. Las simulaciones Monte Carlo, como seguramente ustedes sepan, todo el mundo del seguro vive de lo que es estadística avanzada, son unas técnicas avanzadas de estadística que me permiten, gracias a la computación, me permiten hacer estimaciones muy precisas. Usamos el percentil 90 y aquí, mira, me he posicionado en el 86. Para el percentil 86 tendríamos 141 millones de euros de pérdida, en pérdida primaria. Y en pérdida secundaria, no sé si acertaré a ponerme sobre el percentil, sí, el 85. Pues tendríamos unos 5 millones. Lo importante, nosotros damos esto para el percentil 90, que es el que recomienda el regulador norteamericano, pero podemos cambiar el percentil, que viene a ser el apetito al riesgo, y los valores irán cambiando. Insisto, pérdidas primarias y pérdidas. Esta parte del informe de resultados tiene que ver cuál es la postura de ciberseguridad de la empresa. Y ahí ven, en color azul, la media de la industria. Somos miembros del consorcio CIS, de los controles CIS, y tenemos acceso a la base de datos de 1.890 empresas que aportan sus datos y nosotros nos traemos el valor medio. Comparamos cuál es el footprint, cuál es la huella de ciberseguridad de esta empresa bajo estudio frente a la media de la industria. En nuestro caso, y deliberadamente, lo vamos a ver por qué, nosotros somos los amarillos y la media de la industria es lo que está en color azul. Aquí tenemos a la derecha los 18 grupos que engloban 153 controles CIS. Bien, y bueno, quiero alertarles. Deliberadamente, para este caso de estudio, he puesto deliberadamente bajos el C11, el C10, el C14 y el C16. El C10 es la madurez de los sistemas XDR, de los sistemas de defensa contra el malware. El C11 es la automatización de los sistemas de respaldo y recuperación, los backups. El C14 es todo lo que tiene que ver con la capacitación y formación en ciberseguridad de los empleados, por ejemplo. Y los he puesto deliberadamente bajos. Esos controles están por debajo de la industria. Fíjense, ¿por qué? Y tenemos, recuérdenlo, 155 millones de euros de pérdida. ¿De acuerdo? Es importante retener esto. Bien, seguimos bajando y vamos a ver otros indicadores. Bueno, esta es la situación de los controles. El grado de madurez y despliegue es una tabla que refleja cuál es el estado de madurez y despliegue de esos controles. Bien, imagínense que ahora digo, vale, quiero conocer, voy a poner en marcha un proyecto de ciberseguridad, voy a mejorar mi plan director de seguridad y se lo voy a presentar a la alta dirección. Todas las acciones que quiero poner en marcha para elevar esa gráfica, para poner esto que está por aquí abajo, para ponerlo más, o sea, para mejorar el grado de madurez
y el grado de despliegue, voy a poner en marcha un proyecto que evalúo en 1 millón de euros aproximadamente, tendente a mejorar esto, ¿no? Y eso es lo que vamos a calcular, cuál será el retorno de la inversión de ese proyecto, ¿no? Bien, pues entonces nos vamos aquí, nos vamos al ROI, esto es lo que les decía. Bueno, vamos a ver, antes de entrar en el ROI, vamos a ver el informe de resultados, por favor. Tenemos un informe de resultados ya hecho, cocidito. Es un informe de resultados con su resumen ejecutivo, que ya me da todos los indicadores. El punto de inversión óptima en ciberseguridad de los doctores Gordon Loeb, que es el punto a partir del cual las inversiones en ciberseguridad son ineficientes. Y aquí tenemos un resumen de cuáles son los estadísticos de pérdidas potenciales de esta empresa. Tenemos una pérdida anual estimada de unos 158 millones para un percentil de confianza del 90%, dividido en pérdidas primarias y pérdidas. El punto de inversión óptima para esta empresa son 26 millones de euros y el nivel de control de seguridad no está mal, el 45%, muy por encima de la industria, y el nivel de resiliencia financiera del 1,76%. ¿Qué es el nivel de resiliencia financiera? El porcentaje de la facturación anual que se comería este incidente. Eso es el nivel de resiliencia financiera. ¿Y por qué es importante? Porque vamos a utilizar el nivel de resiliencia financiera y el nivel de control y el nivel de resiliencia tecnológica como dos indicadores fundamentales para establecer un programa de acreditación de proveedores clave para cumplir con DORA y con NIS 2. DORA y NIS 2 exigen a las empresas que establezcan un programa de supervisión de ciberseguridad en sus proveedores clave. El problema es una patata gigante caliente. ¿Cómo se resuelve eso? Sin gastar, claro, sin morir en el empeño por parte de la empresa. El banco se dedica no a la ciberseguridad, se dedica a la intermediación financiera. Y necesita ayuda para que alguien establezca este programa. Bien, Armatum es una herramienta ideal. En base a esos dos indicadores, nivel de resiliencia financiera y nivel de resiliencia tecnológica, puedo establecer un programa un filtrado de pasa o no pasa en función del umbral que se establezca para esos proveedores. Bien, hay otras secciones. Lo siento, no puedo estar hay otras secciones, por ejemplo, aquí tenemos la sección del informe de la cuantificación del riesgo, donde vemos la gráfica y vemos el escandallo de pérdidas primarias y secundarias. Tenemos, por ejemplo, otro de los capítulos afamados, claro, lógicamente, oiga, ¿y qué tengo que hacer? ¿Cuáles son las recomendaciones? Pues son estas. Además, damos el top 10 de las recomendaciones que están unidas a las pérdidas, muy importante. No son gratuitas. Estas recomendaciones que aparecen aquí están indexadas a las pérdidas. Oiga, usted tiene estas pérdidas, por favor, hemos visto en Armatum que los controles que están débiles son estos. Extremadamente bien ya puede usted andar corriendo para mejorarlos. Los damos en sus 5 fases, según el CSF norteamericano. Identificar, detectar, contener, responder y recuperarme, ¿vale? El top 10 de las recomendaciones por cada uno de ellos. Si quiero, puedo descargar el informe. Y ahora, ha sido automático, es que el informe ya está hecho, sale hecho, cocidito. Vamos con su informe. Esto, por supuesto, el informe se puede editar. La consultora, la aseguradora o la empresa de tecnología que sea nuestro partner puede quitar Armatum y poner su logotipo, sus señas de identidad. Somos una marca blanca. Nuestro cliente es el canal, ¿de acuerdo? Son ustedes. Y aquí tenemos el informe. El informe con el resumen ejecutivo, todo lo que hemos visto. Es un informe de unas 55 páginas, contiene todo. El informe ya está hecho, pero puede ser editado. Puedes quitar párrafos, añadir párrafos, quitar logotipos, poner logotipos, puedes hacer lo que quieras y distribuirlo si te parece bien, distribuirlo a la alta dirección. Tengo que ir muy deprisa, discúlpenme. Bueno, vamos a ir ya al ROI, vamos a ir ya directamente al ROI. Imaginemos que hemos puesto en marcha ese proyecto, imaginemos que hemos puesto en marcha el proyecto de ROI, lo veis aquí, proyecto tipo A, fortalecimiento de backups, de coste 1 millón de euros. Discúlpeme que tengo que ir deprisa y vamos a ir directamente ya al grano. Vámonos al ROI, ya hemos calculado el ROI y, ¡oh maravilla!, mejorando los controles de seguridad, fíjense, hemos aumentado los controles en aquí donde dice C11, C10, recuerdan, C14 y el C16. ¿Qué hemos hecho? Elevar el nivel, bueno, también en otros controles, ese 1 millón de euros lo hemos invertido bien, lo hemos invertido bien. Y ahora tenemos una postura de ciberseguridad claramente por encima de la media. ¿Y qué hemos conseguido con eso? Reducir en una tercera parte las pérdidas potenciales. Ahora estamos en 100 millones de euros en caso de que un ransomware llegara a la empresa, para un percentil 90. Y bueno, y no solamente eso, sino que
sino que además tenemos, hemos mejorado en el nivel de resiliencia financiera y tenemos un ROI de un 500%. No se asusten, es que estos son los ROIs de la ciberseguridad. El problema es que hasta ahora nadie los había calculado. Es que hasta ahora nadie los había calculado. Pero esta es la realidad. No hay proyecto de inversión mejor en una empresa hoy, tecnológica, que invertir un poquito en ciberseguridad. Eso sí, sin llegar al punto Gordon Loeb, donde ya las inversiones son ineficientes. ¿De acuerdo? Y nada más, esto es lo que quería contarles. Muchas gracias. Muy bien. Muchísimas gracias. Perfecto. Si me levantéis la mano, pues os dejo que le hacéis una preguntita a Manuel, y si no, pues van a tener allí el stand arriba. Podéis hablar con ellos. ¿No? ¿Hay una por allí? Sí. Espérate, tengo un... No sé si me oís. Sí. Hola, Manuel. Quería preguntar, ¿cuál es la pérdida media general? Porque IBM publica un informe que dice 4 millones, pero la sensación que tengo es que no incluye pymes o es solo entre asociados. Entonces, es por si tienes alguna idea general. Bueno, yo no lo tiene nuestra inteligencia. La tiene nuestra inteligencia artificial. Es que por temas de tiempo no puedo contar muchísimas cosas que hay dentro de esto. Tenemos una inteligencia artificial que está permanentemente buscando este tipo de informes, con una prelación. Los primeros informes que se encuentran y que se tienen en cuenta son los oficiales, emitidos por organismos oficiales o organizaciones internacionales sin ánimo de lucro. Y se hace por región y por país. Y por cada uno de esos 38 incidentes y por cada uno de los sectores de actividad. Es lo bueno que tiene la inteligencia artificial, que trabaja mucho, muy deprisa, y le puedes preguntar lo que te dé la gana. Entonces, buscamos informes, concretamente en España, del Centro Criptológico Nacional, de INCIBE, de los organismos oficiales, después de las grandes consultoras o organizaciones como I2T, FIRST y otros que están trabajando a nivel internacional sobre estos temas. Y luego también, por supuesto, en caso de que no se encuentren esos datos oficiales, tenemos en cuenta los informes de IBM, de Forrester, de Gartner y de todas las consultoras, Statista, todas las consultoras que están aportando datos. Con eso, como hormiguitas, hemos construido la primera base de datos actuarial mundial en ciberseguridad. Y esos son los datos que ofrecemos, ¿de acuerdo? Cuando tenemos discrepancias de, por ejemplo, eso que has comentado, si son 4 millones o 5 millones, porque IBM dice esto, lo otro, lo que hacemos es utilizamos valor mínimo, valor máximo y valor más probable. Y establecemos, ¿qué es lo que hacemos? Una variable beta, supongo que conocen, una variable estadística tipo beta PERT, para modelar la probabilidad de ese dato. Y con la orquestación de Monte Carlo calculamos, y es el dato más preciso que tenemos para esto. No hay una forma mejor a nivel mundial, creo yo, hoy, de hacer esa estimación. Creo que hemos conseguido lo mejor. Yo no sé si, seguramente Dios sepa el dato, nosotros no, nosotros nos tenemos que conformar con el cálculo estadístico Monte Carlo, ¿vale? Pero es que si conocen ustedes algo mejor, díganmelo, por favor, que lo incorporamos. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, le damos un aplauso a Manuel. Muy bien.